Buenos días. Seguimos con el libro de los enigmas pendientes. ¡Ay, qué sueño tengo, madre! Esta parte del capítulo se llama También desaparecen los ejércitos. Dice, durante la Guerra de Sucesión Española en 1707, nada menos que 4.000 soldados del archiduque de Austria desaparecieron sin dejar rastro junto a un arroyo de los Pirineos, en un traslado sin riesgo bélico alguno. No había enemigos cerca y no quedaron cadáveres ni enseres militares, es decir, ninguna huella. El ejército no llegó a su destino y jamás volvió a saberse de él. Es el primer caso de pérdida de un ejército que se conoce, sin que esto quiera decir que antes de esa época el fenómeno no se hubiera producido. El caso es extraño, mas no quedó ni un solo testigo que proporcionara dato por insignificante que fuera. Ciertamente, esto convierte el asunto en todavía más oscuro, pero a la vez le resta confirmación. Peter Krasa, que se ha ocupado extensamente del estudio de este tipo de fenómenos, relata que 800 soldados de un regimiento británico se esfumaron durante la Primera Guerra Mundial en Turquía, cerca de Sava Bay, en la cota 60 de una montaña que poseía cierto valor estratégico. Luchaban en sus inmediaciones turcos y alemanes. Corría el año 1915. El regimiento inglés se acercaba a la cota para reforzar unas posiciones. Sus compatriotas los veían llegar, a lo lejos, desde las trincheras. Los 800 hombres avanzaban por un barranco y guardando las lógicas precauciones. En el cielo despejado aparecieron de pronto, mejor sería decir que fueron haciéndose poco a poco más densas y numerosas, unas extrañas nubes alargadas y de contornos concretos. Su color era entre gris y marrón, y algunas podría jurarse que llegaban a medir cientos de metros. Sobre todo, una de las nubes, la más grande, se aproximó tanto al suelo que parecía haberse posado en él. Los 800 hombres seguían avanzando. La espesa nube les cortaba el paso, pero era solo una nube, no debía representar un obstáculo. Evitando dar un rodeo innecesario, la tropa prosiguió su marcha y comenzó a introducirse en ella. Los hombres fueron penetrando en la espesa nube en columna de a tres, hasta que la totalidad de la fila desapareció de la vista de los compatriotas que tan ilusionadamente los estaban observando acercarse. Hubiera sido lo lógico, natural, que poco a poco la columna hubiera aparecido marcialmente por el otro extremo del nubarrón oscuro, mas no fue así. El ejército continuó su marcha por algún camino invisible y no apareció más. Después, las nubes fueron esfumándose poco a poco, mientras las más grandes y espesas que estaba posada en el suelo y en la que había penetrado los soldados se elevó lentamente y terminó por desaparecer también. ¿A dónde fueron en su marcha los 800 soldados británicos de la cota 60? ¿Dónde penetraron? ¿Qué era en realidad aquella inmensa nube compacta y de límites concretos? Alguien con mucha imaginación pensará que tal vez la nube era una especie de nave espacial de otro planeta y que la desaparición de los 800 soldados británicos no fue tal desaparición, sino un rapto en toda regla. Y quién sabe si eso fue así. De momento, solo podemos reseñar el hecho inexplicable y admitir cualquier tipo de hipótesis por absurda que parezca. Da igual pensar que el rapto llevado a cabo por una nave de origen y destino desconocido e intenciones desconocidas también, claro, que la formación de un campo magnético y antigravitatorio donde se desarrollarían unas energías especialísimas que llevarían el mismo resultado. En el año 1858 había desaparecido otro ejército compuesto por 650 soldados franceses coloniales que se dirigían hacia Saigón. Y más recientemente, en 1939, desaparecieron 3.100 soldados chinos el 10 de diciembre cuando estaban regresando a Nankín para defenderla del asedio de un ataque japonés. Los 3.100 soldados quedaron atrincherados aquella noche y las horas transcurrieron tranquilas, pero al amanecer los bandos que estaban situados en retaguardia observaron con extraordinaria sorpresa que en las trincheras no había ni un solo chino. No pudieron avanzar porque se habrían echado en manos del enemigo, y el enemigo negó el hecho después. No retrocedieron porque hubieran tropezado con el resto de los ejércitos chinos de la retaguardia, y no murieron en combate porque no se desarrolló ningún combate aquella noche, y tampoco aparecieron los cadáveres ni el armamento.
Oficialmente, el gobierno chino tuvo que reconocer que el caso se hallaba envuelto en lo más absoluto de los misterios. ¿Qué fuerza hasta ahora desconocida arrebata objetos, personas, ejércitos, aviones y barcos de los que no queda ni el más mínimo resto? ¿Qué trastorno tan profundo de la relación espacio-tiempo tiene lugar cuando se producen estos fenómenos? De tal manera que se establecen zonas anormales de gravitación y zonas antigravitacionales dentro de las cuales solamente es posible que los seres se esfumen como por arte de magia. Pues algún día tal vez se sepa. De momento, la ciencia es incapaz de despejar esta incógnita. Son desapariciones misteriosas, inexplicadas, es decir, enigmas.